Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Sigue la incógnita sobre lo que hará Donald Trump con respecto a la Venezuela de Maduro. Llamamos a un especialista. Los cubanos viven una situación económica cada vez más crítica. Hablamos con uno. La nieta de John F. Kennedy padece un cáncer terminal y ha hablado del sino trágico de su familia. Hoy, la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 26 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una de las grandes incógnitas de las Américas es qué hará Donald Trump frente a Venezuela. Desde el pasado 2 de septiembre, el presidente de Estados Unidos ha ordenado el hundimiento de varias lanchas, presuntamente cargadas de cocaína, en aguas internacionales. Para ello ha desplazado varios buques de guerra al Caribe, a donde hace exactamente 10 días envió el portaaviones USS Gerald Ford, cuya plataforma, por la cantidad de aviones y misiles que alberga, está considerada la más letal de la Marina estadounidense. Ayer, a bordo del Air Force One, Trump dijo que podría hablar con Maduro. Y cuando le preguntaron para qué, si lo había declarado terrorista, respondió: podemos salvar vidas. Si podemos hacer las cosas del modo fácil, estaría bien. Y si tenemos que hacerlas del modo difícil, también. I might talk to him, we'll see, but we're discussing that with the different staffs. We might talk with Venezuela. If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. El presidente venezolano Nicolás Maduro, en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en 2013 y quien sigue en el Palacio de Miraflores a pesar de haber perdido las elecciones del 28 de julio del año pasado con el opositor Edmundo González Urrutia, está en la mira de Trump. En agosto, el gobierno estadounidense aumentó a $50 millones la recompensa por datos que permitan capturar a Maduro, y anteayer afirmó que Maduro es el jefe del Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, reaccionó. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ¡ridículos! ¡Son unos ridículos! Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico. El mes pasado, Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Esta misma semana, ante la advertencia estadounidense, varias aerolíneas como la española Iberia y la colombiana Avianca suspendieron sus vuelos al país suramericano. Por otro lado, ojo, el domingo pasado CBS News publicó una encuesta según la cual el 70% de los estadounidenses se oponen a una acción militar en Venezuela. En el pasado, otros presidentes han actuado: George W. Bush en Irak, George Bush padre en Panamá, Ronald Reagan en Granada. ¿Qué hará entonces Trump? ¿Tomará la decisión de lanzar un ataque contra objetivos venezolanos? Llamamos ayer a un experto, Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Inter-American Dialogue, un think tank especializado. Es muy difícil predecir lo que va a hacer Trump frente a Venezuela. Lo que sí es fundamental tener en cuenta es que para él la política doméstica es muy importante, tal vez más que para cualquier otro presidente estadounidense con respecto a América Latina y la política exterior en general. Entonces, él tiene que prestar atención a lo que piensa, lo que siente su base frente a esta posible acción militar
en Venezuela. Por un lado, algunos dicen que es una buena distracción por sus problemas con la economía, con las encuestas bajando y con el problema con los archivos de Epstein. Hay un montón de problemas que tiene, entonces esto le conviene cambiar el tema. Necesita cambiar el tema y Venezuela es manera de hacerlo. Pero por otro lado, es muy riesgoso para él con su base política porque las encuestas dicen que no tiene el apoyo la mayoría, ni siquiera los republicanos, más de 64% de republicanos dicen que la administración no ha comunicado bien la razón de sus acciones con respecto a Venezuela. No hay ningún apoyo de su propio partido. Entonces, él tiene que tener mucho cuidado en lo que hace porque puede ser un desastre si él va a una acción militar y termina muy mal, que podría terminar muy mal, sería realmente un golpe fuerte a su apoyo político. En otros casos de acción militar, por ejemplo, en Irak, hubo 70% en favor. En Panamá, en 89, 70% en favor. Grenada, más de 60% en favor. Y ahora se tiene 70% en contra. Así que esto es un factor muy relevante y está generando problemas con su propia base. Dice que la apuesta de la administración es generar fracturas en las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y esto no sé si esto va a pasar, pero sí lo que está pasando está generando fracturas dentro del Partido Republicano sobre el tema de Venezuela. En Cuba la gente lo está pasando mal. El hambre crece, los salarios son ínfimos y el precio de los alimentos inalcanzable. Una señora de la limpieza puede ganarse 2.500 pesos mensuales, unos 5 o 6 dólares. Ese es el precio de 2 docenas de huevos. Un kilo de arroz, según reporta la revista The Economist, vale fácilmente 650 pesos, que es una cuarta parte de lo que se gana mensualmente la señora de la limpieza. Los estudios más confiables señalan que casi el 90% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza. Tampoco hay mucho azúcar, algo absurdo en un país que hace 65 años era el primer productor mundial. A finales de octubre pasó por la isla del huracán Melissa, que dejó sin electricidad a buena parte del país. De noche, aún salen ciudadanos a las calles, prenden fogatas y golpean cacerolas. El transporte público está bajo mínimos y el turismo, que hace un tiempo era fuente importante de ingresos, ha caído más de un 20% en el último año. Cuba va camino al desastre, titula The Economist sobre ese país de 11,2 millones de habitantes. Algunos culpan al embargo estadounidense. Hace un año hubo protestas. Hace 4 hubo más, las del 11 de julio, como se las conoce. Hace 31 años, en 1994, otras aún más nutridas, las del maleconazo, que tuvieron lugar en La Habana. En ese momento, Fidel Castro debió permitir que mucha gente se marchara a Estados Unidos. No se sabe si el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, que en 2021 sustituyó a Raúl Castro, hará algo, pero quisimos averiguar cómo vive hoy una familia en Cuba. Por eso, hablamos ayer en Barcelona con el conocido periodista Abraham Jiménez Enoa. Es muy duro, ¿no? El día a día se ha vuelto literalmente una odisea, ¿no? Se ha vuelto una odisea básicamente porque el país ha dejado de existir. Está el desastre, está el pantano en el que vive sumida los ciudadanos cubanos que prácticamente no existe país, ¿no? Están viviendo en una nube, ¿no? En una nube donde hoy, por ejemplo, toda mi familia está en Cuba, lamentablemente he tenido que exiliarme y bueno, vivo lejos de ellos. Me cuentan que, bueno, tener un huevo en la casa, en la nevera,
es un lujo, tener un papel sanitario es un lujo. Todo esto son pocas las familias que logran tenerla, ¿no? Es una odisea poder poner un plato de comida encima de la mesa porque ya no existe prácticamente el abastecimiento del Estado que antes les daba a las familias, que era mensual, porque las farmacias son cementerios, porque los hospitales y las escuelas se están cayendo a pedazos, porque no hay medicamentos, porque no hay material para estudiar. Es todo una cotidianidad sumamente surreal si uno imagina y piensa el país que era Cuba, ¿no? Todo lo que uno puede dar por sentado, desde aseo, desde comida, eh, los cubanos hoy le echan en falta. A todo eso hay que sumarle todo el drama energético del país, ¿no? Han vuelto a marcar esa cotidianidad los apagones. Depende de donde vivas, si vives en el oriente del país es peor. Incluso ahora ha pasado un huracán y bueno, hay varias provincias donde no hay luz. Pero digamos que los que viven en La Habana, como mi familia, pasan tranquilamente todos los días de 8 a 14 horas sin luz, en el mejor de los días. En el peor de los días pueden estar hasta 20 horas de las 24 horas del día sin electricidad. Es un drama sumamente delicado y donde los cubanos están viviendo un sin vivir. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co. El sábado, la famosa revista estadounidense The New Yorker publicó un artículo estremecedor. En él, Tatiana Scholzberg, nieta del expresidente John F. Kennedy, contó que los médicos le han descubierto una leucemia severa y le han dicho que le queda menos de un año de vida. Tatiana Schlosberg tiene 35 años y 2 hijos pequeños. Fue tras el nacimiento de la menor, en mayo de 2024, cuando los doctores se dieron cuenta de su enfermedad. He añadido una nueva tragedia a la vida de mi madre y a la de nuestra familia, escribe, y no puedo hacer nada para impedirlo. Su madre es Caroline Kennedy y su artículo en The New Yorker titulado A Battle with My Blood, una batalla con mi sangre, menciona el sino trágico de los Kennedy. ¿Cómo es esa historia? Hablamos ayer en Ciudad de México con la periodista especializada Ushi Levy. Juan Carlos, la historia de la familia Kennedy es una historia trágica. El primero del clan familiar llegó en el siglo XIX de Irlanda a Boston, en el estado de Massachusetts, en el noreste de Estados Unidos. Uno de sus descendientes fue Joseph Kennedy Sr., que fue presidente de la Comisión de Valores y que se casó con Rose Fitzgerald. Tuvieron 9 hijos, 5 hombres y 4 mujeres, y empezaron los problemas. En 1944, Joseph Kennedy Jr., el mayor de la casa y del que esperaban sería una figura nacional, se mató cuando pilotaba un avión en el este de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 29 años. Un poquito después, en 1948, su hermana Kathleen también perdió la vida en un vuelo de París al sur de Francia. Pero la tragedia más conocida del clan familiar llegó posteriormente, el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John F. Kennedy, el segundo de todos los hijos, fue asesinado a los 46 años en Dallas, Texas. La noticia, por supuesto, estremeció a Estados Unidos y al mundo. Así es como la dio Walter Cronkite, el periodista más famoso de la televisión estadounidense, al afirmar que la muerte se había producido 38 minutos antes, a la 1 de la tarde, hora local. A Cronkite, quiero que escuchen, se le quebró la voz al explicar que el presidente Lyndon Johnson iba a tomar el juramento de rigor. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy
died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson. Lo más triste es que aún faltaban más tragedias. Robert Kennedy, uno de los hermanos menores, fue asesinado con 42 años mientras hacía campaña presidencial en un hotel de Los Ángeles. Y por si fuera poco, 3 hijos suyos y 2 nietas murieron más adelante. Y ojo a esto que les voy a decir ahora. El 16 de julio de 1999 se mató John F. Kennedy Jr., único hijo del expresidente John F. Kennedy y de Jacqueline Bouvier, y único hermano de Caroline Kennedy, la madre de Tatiana Schlossberg. Ocurrió cuando iba al mando de una avioneta cerca de Martha's Vineyard, en la costa de Massachusetts, junto a su esposa Caroline Besant y Lauren Besant, su cuñada. Había mal tiempo. Kennedy perdió el control y llegó el desastre. Tenía 39 años y ahora, salvo un milagro, parece que le toca el turno a su sobrina, desafortunadamente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, el Tribunal Superior del Departamento de Antioquia condenó ayer a 28 años de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, por haber ayudado a conformar un grupo de paramilitares de ultraderecha llamado los 12 Apóstoles. La sentencia echa para atrás el fallo de primera instancia que había dictado un juzgado hace un año. El expresidente manifestó su dolor y dijo: «Dios nos ayude». El Supremo Tribunal de Justicia del Brasil le ordenó al expresidente Jair Bolsonaro empezar a cumplir ayer mismo la pena de 27 años de prisión a la que fue condenado por su participación en el intento de golpe de Estado de enero de 2022. Bolsonaro, de 70 años, está recluido en una comisaría policial en Brasilia, a donde fue trasladado el sábado cuando intentó quitarse la tobillera electrónica que debía tener permanentemente. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció ayer que hará un recorte del 30% en el gasto público nacional y señaló que le pedirá a la Asamblea, es decir, al Parlamento, que elimine 4 impuestos. Uno de ellos será el que grava a las grandes fortunas, que según Paz y su ministro de Economía, Gabriel Espinosa, ha espantado en buena medida la inversión. El nuevo gobierno tomó posesión hace solo 20 días, el 8 de noviembre. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.